Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención del fraude y prevención del lavado de dinero. En esta semana tenemos noticias importantes. Vamos a iniciar con una que tiene que ver con el banco HSBC, y es que este banco ha reforzado su modelo de prevención de lavado de dinero, y esto ha llevado a que en Londres se estén cerrando operaciones con consulados. Y es que recuerden que los consulados de algunos países representan el movimiento importante de algunas cuentas y de montos relevantes en efectivo para el manejo de sus propias obligaciones que tienen con la obligación y la operación en los diversos países, pero obviamente al ser consulados, pues representan también los intereses de gobiernos y de personas políticamente expuestas. Todo esto ha llevado en este proceso de reestructura y de volver a tomar una posición importante en el mercado, que HSBC haya declinado el manejo de muchas de estas cuentas de consulados, y que ahora esté reorientando su modelo de negocios en un esquema de apetito más controlado referente al riesgo. Y es que anteriormente contar con los consulados representaban un riesgo reputacional importante, pero también representaban estar en la élite del dominio político a nivel mundial, debido a que pues estaban realizando y operaciones de confianza con algunos gobiernos a nivel mundial. Sin embargo, HSBC está cerrando, se estima que 40 embajadas han sido informadas del proceso de cierre, y que entre ellas se considera, sin que esto sea una noticia verificada, que el Vaticano y algunos otros países del África están siendo sujetas a este cierre de cuentas de las embajadas. En HSBC se ha reestructurado el modelo, y parte de esta reestructura y de este nuevo matiz que se le está dando a la gestión del riesgo fue la desincorporación importante de algunas oficinas que representaban alto riesgo, pero que no eran una fuente de ingreso para el propio banco, y la desincorporación de clientes de alto riesgo, entre ellos PEP, personas políticamente expuestas, y obviamente aquellas oficinas que pudieran representar un riesgo para la entidad en temas del manejo a nivel mundial. Recuerden que en la actualidad hay algunos esfuerzos importantes por algunas organizaciones internacionales como la OCDE en temas de el seguimiento al dinero producto de la corrupción y del soborno. En una nota relacionada a esta misma tema del HSBC, resulta que ya en Washington, por indicaciones de algunos bancos importantes, entre ellos JP Morgan Chase y el Citigroup, empezaron a cerrar cuentas a bancos desde el 2010 y 2011, obviamente en el 2012 también. Y esta noticia se empezó a dar porque estas oficinas de representación consular o bien embajadas empezaron a buscar bancos más pequeños para poder llevar a cabo sus operaciones de manejo de efectivo en Estados Unidos. Entre ellos empezaron a ver al Congressional Bank, el Washington Free Bankers Incorporated y algunas otras filiales de estos bancos que había en Estados Unidos. Ahora, con este nuevo modelo, están incrementándose el nivel de riesgo en la evaluación de todos los bancos y servidores de servicios financieros a nivel mundial, y obviamente esto va a empezar a originar un reacomodo referente a las conveniencias de cumplir o no las disposiciones legales internacionales, inclusive el hecho de que los países puedan ser catalogados por la OCDE como países libres de temas de fraude, de temas de evasión fiscal, de temas de corrupción, de temas de soborno. Y esto también está impactando en el hecho de algunos diplomáticos. Por ejemplo, se hablaba de algunos países como Angola, República del Congo, Sudán, Yemen, han estado buscando servicios bancarios en los Estados Unidos debido a que se les fueron cerradas por información inclusive filtrada por la propia Secretaría de Estado, Hillary Clinton, y quienes apelaron el año pasado a la American Bankers Association
para que fueran reabiertas las cuentas de estas oficinas consulares. Sin embargo, por la definición y la decisión ha sido no abrirlo. Sin embargo, hay algunos otros bancos pequeños que están empezando a abrir las puertas con el consabido riesgo, y obviamente los reguladores estarán pendientes y los supervisores estarán pendientes de las operaciones que realicen las actividades consulares en países como Estados Unidos, sobre todo en el área de Nueva York, en donde la República del Congo y Nepal están tratando de abrir cuentas en el Sterling Bank Corp. Y obviamente el propio banco no les ha dado una respuesta, están en espera del estudio, pero el nivel de riesgo parece indicar que no serán abiertas estas cuentas. Entonces, si ustedes son oficiales de cumplimiento o están teniendo una relación contractual o una relación comercial con este tipo de entidades, como son las oficinas consulares o las oficinas diplomáticas de algún otro país en el país en el cual ustedes están realizando operaciones, es importante que reconsideren la situación y sobre todo que entiendan que a nivel internacional este tipo de relaciones comerciales empezarán a ser de un escrutinio especial, sobre todo porque normalmente quienes están en el poder en gobiernos de África, en gobiernos de otros países, utilizan a sus representaciones consulares para el manejo y sacar el dinero de las personas políticamente expuestas de estos países, convertirlo en dólares y después manejarlo fuera del país en donde se origina el propio recurso. Es importante ustedes que entonces que tengan en cuenta esto y empiecen a recalibrar sus matrices de riesgo y adecuarse al nuevo entorno de participación internacional. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia internacional que proviene de la OCDE, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establecerá una clasificación de países en su evaluación acerca de si cumplen o no los estándares de transparencia fiscal. Y es que el Foro Global sobre Transparencia Fiscal clasificará a partir del mes de noviembre a los países y jurisdicciones en 4 listas, en función del grado de cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia. Una cincuentena de jurisdicciones que han pasado las 2 primeras fases de supervisión recibirán la calificación de conforme, ampliamente conforme, parcialmente conforme o no conforme. Y esto, si ustedes lo recuerdan como oficiales de cumplimiento, obedece a un criterio similar al que manejaba la propia Gafi referente al nivel de cumplimiento en las evaluaciones mutuas, en donde hablaba de cumple, parcialmente cumple, mayormente cumple y no cumple. Un esquema similar va a utilizar la OCDE para evaluar este tema, y es que el pasado 8 de agosto en un comunicado se ha desarrollado la información por parte de la OCDE. Un portavoz reconoció a la agencia EFE que es difícil predecir cuál será el impacto de esta calificación, pero que esto no impide que los países en lo individual o colectivamente puedan hacerlo como un país que está cumpliendo con el tema de transparencia fiscal. Hay que recordar también que ha habido algunas oposiciones a las evaluaciones que hace la OCDE, porque en otro momento se pudo hablar acerca de los países subdesarrollados, se habló del club de países desarrollados, se habló de calificaciones que podían parecer en algún momento hasta cierto punto denostativas o que designaban un nivel inferior al que pudiera el país estar conforme o de acuerdo en el propio modelo, y por esto establecido un mecanismo en el cual los 119 países que forman parte en este momento del modelo de evaluación en el Foro Global de Transparencia Fiscal han determinado que para poder incluirse en un nivel o en otro es necesario el voto de los 119 y que pueda haber la oposición de uno, obviamente evitando el hecho de que el país que forma parte y que está siendo evaluado pueda inconformarse a la calificación que se le dé. Todo esto está en base a los 4 grupos que están tratándose de establecer acerca de si cumple, parcialmente cumple, no cumple o mayoritariamente cumple, que en este caso es si está, como platicábamos, conforme, ampliamente conforme, parcialmente conforme o no conforme, y que en base a estos 4 grupos van a encontrar en este momento la revisión de 13 jurisdicciones. Las primeras 2 de las cuales, que es Israel y Lituania, se encuentra todavía en la fase 1 de la revisión, que esto es evaluar que la legislación local cumpla con los registros internacionales referentes al tema de transparencia fiscal. Y el segundo grupo, las otras 11, que es Austria, Bermudas, Brasil, la India, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Qatar, San Marino, las Bahamas y las Islas Vírgenes, han sido examinadas sobre la aplicación efectiva a los mecanismos de transparencia y del intercambio de información fiscal. Para ninguna de ellas se ha avanzado la calificación, sin embargo, sí se han dado instrucciones de algunas de las fallas para
que el propio país pueda desarrollar un modelo que lo permita estar en una posición más competitiva referente al tema de transparencia fiscal. ¿Cuál es la implicación hacia los oficiales de cumplimiento? Bueno, esta noticia nos da información referente a cómo lo debes de tratar tú desde el punto de vista de colaboración, inclusive en temas de FATCA. Recuerden que a nivel mundial ahorita ya hay una exigencia para agarrar a los evasores fiscales que están teniendo una ubicación en otras partes del mundo y que esto conlleva una colaboración mutua entre todos los países que participan en la OCDE, inclusive, aunque no lo queramos, pues el tema de FATCA es una ley extraterritorial. Sin embargo, países como México ya han firmado un convenio de colaboración y de corresponsabilidad con Estados Unidos para poder llevar a cabo una transferencia de información, ya sea de los estadounidenses que hacen operaciones en México, pero también de los mexicanos que hacen operaciones en Estados Unidos. Este modelo le va a permitir al gobierno mexicano también fiscalizar en las cuentas que hay en Estados Unidos acerca de los nacionales que están haciendo operaciones por montos mayores a los $50,000 o que el producto de la utilidad que tengan esos países rebase este monto. Entonces, bajo este esquema es que ustedes deben de considerar y también poner dentro de su radar de evaluación del riesgo las jurisdicciones con poca transparencia fiscal, debido a que, aunque no se le está conociendo específicamente como paraísos fiscales, pues el tratamiento final es el mismo, ¿no? Que se trata de un país que no está siendo transparente y por ende no está colaborando en compartir la información fiscal a nivel mundial. Interesante, ¿no? Continuamos. Una noticia que proviene de Estados Unidos: Oppenheimer Holdings pagará $1,4 millones por fallas en su modelo de prevención de lavado de dinero. Y es que Oppenheimer Holdings, que es una empresa dedicada a la banca de inversión, así como a servicios de asesoría financiera y en el mercado de capitales, pagará esta multa por resolver las reclamaciones de la industria del corretaje, ya que según el regulador tenía un programa de prevención de lavado de dinero deficiente y no pudo detectar algunas operaciones sospechosas. La unidad de corretaje de la compañía no pudo identificar como banderas rojas las ventas por más de $1 millón en acciones de 20 operaciones de bajo costo a valores no registrados altamente especulativos entre las fechas de agosto del 2008 a septiembre del 2010. Dijo la autoridad reguladora de la industria financiera en un comunicado. Además, la empresa no llevó a cabo la debida diligencia en las cuentas de corresponsabilidad de un broker en las Bahamas, según la empresa de supervisión, el ente regulador. El área de sociedades de valores están siendo requeridas específicamente por la zona de Nueva York porque están siendo utilizadas estas cuentas para realizar operaciones internacionales que provienen de recursos de operaciones ilícitas, y esto han sido un modelo para poder justificar ingresos e incrementar el nivel de rentabilidad de acuerdo a las operaciones internacionales, debido a que realizan las operaciones en cuentas de alta volatilidad y les permite justificar este ingreso. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros como oficiales de cumplimiento el tema? Pues el tema no es menor. El tema es que, a pesar de que pudieran tener un modelo de prevención de lavado de dinero, recuerden que ustedes que el oficial de cumplimiento solamente tiene una parte de la película, es decir, solamente tiene una escena, tiene una fotografía de lo que sucedió, o una película, en el mejor de los casos, de un periodo corto de tiempo en el cual sabe qué es lo que operó y qué es lo que pasó por sus cuentas. Sin embargo, la autoridad, en este caso el ente supervisor del mercado de corretaje en los Estados Unidos, se ha dado cuenta de que estas operaciones no solamente se llevaron a cabo con Oppenheimer, sino que es imposible que Oppenheimer no haya visto los indicadores y banderas rojas, porque la autoridad tiene la película completa. Si la autoridad está haciendo una investigación y dentro de esta investigación tu organización formó parte en alguna fase del proceso de blanqueo de capitales, lo mínimo que requiere la autoridad es que tú hayas hecho un esfuerzo razonable por conocer la operativa y no te pueda acusar de una ceguera intencional. Esto es lo relevante para ti como oficial de cumplimiento. Entonces, es muy importante que los mecanismos que tienes para identificar las operaciones, que el modelo de monitoreo que te deriva en el reporte de una operación sospechosa o ROS en los Estados Unidos, pueda estar siendo calibrado de manera adecuada y sobre todo que te proporcione información relevante, oportuna, suficiente para que tú puedas tomar la decisión si vas a reportar a la autoridad o no este tipo de operaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia referente a los temas de la Bitcoin, ha salido que en Tailandia ha prohibido el uso de la Bitcoin en su país, pero también
el hecho de que se empieza a presentar la oportunidad de que Bitcoin cotice en bolsa. Sí, como lo escuchan, cotice en bolsa. O realice una bolsa de Bitcoin. Y es que la regulación para el uso de monedas electrónicas que ha emitido los supervisores financieros de Estados Unidos han establecido hace algunos meses las reglas para la prevención del lavado de activos aplicables a estas monedas digitales, de las cuales son más conocidas como Bitcoin. Perú, que es el primer país en Latinoamérica que ha regulado su manejo, ha también establecido algunos temas del cómo topes y cómo se puede llevar a cabo la documentación de las Bitcoin. Según se anunció en el comunicado, el fondo Winklevoss Bitcoin Trust venderá inicialmente 20 millones en acciones a los inversores, según una presentación ante los reguladores de los Estados Unidos. Y es que los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, quienes fueron haber denunciado a Mark Zuckerberg por haber robado la idea de Facebook, anunciaron que quieren lanzar a la bolsa o una bolsa de moneda virtual Bitcoin que se comercializa al margen de las autoridades monetarias. La Bitcoin aumentó su valor a principios de este año, pero ha sido muy volátil. En enero su valor aumentó de $15 por cada Bitcoin hasta un techo de 260, el 10 de abril $260 por cada Bitcoin, y actualmente la moneda Bitcoin está cotizando alrededor de los $90 cada una. Y es que el Bitcoin es el nombre genérico para la moneda digital, así como el sistema que le permite a realizar operaciones, inclusive pagar operaciones entre personas a nivel mundial con una poca debida diligencia, es decir, con un poco conocimiento de quiénes son los clientes y los propietarios de la misma Bitcoin. Y es que una de las noticias que más ha sido difundida es que el producto de estas operaciones internacionales ha sido utilizada para algunas actividades que probablemente en algunos países pudieran estar siendo prohibidas. Por ejemplo, se ha dado a conocer que en junio de este año nació el primer bebé cuyo inseminación o embrión congelado fue pagado con Bitcoin. No significa que el bebé haya sido producto de la Bitcoin, sino que el medio de pago que logró hacer la transferencia internacional para la venta de un embrión humano congelado haya sido transferido a un usuario que provocó o que dio las condiciones necesarias para que este embrión pudiera desarrollarse y que haya nacido un bebé, que haya sido pagado la operación con esta Bitcoin. Obviamente es un medio de pago polémico, obviamente está al margen de los bancos centrales y obviamente el Banco Central tailandés ha prohibido las operaciones de los permisos para poder operar como Bitcoin en ese país. Y es que el código de la computadora o la IP o la información de la computadora en la cual se hacen las operaciones es el domicilio que queda registrado, la fuente del recurso, pero esto obviamente tratándose de una computadora en una IP no fija o bien en un café internet, pues va a llegar a la imposibilidad real de conocer quiénes son los propietarios de estas operaciones y obviamente una vez que está introducido el dinero en el sistema financiero y que puede ser utilizado para realizar transacciones por vía Bitcoin, pues se pierde el rastro y esto dificulta el conocimiento tanto de las operaciones como del cliente. ¿Qué tenemos que aprender como oficiales de cumplimiento? Bueno, pues estar al pendiente de que nuestros clientes no estén haciendo operaciones con Bitcoin, porque eso conlleva el riesgo de que nos veamos contaminados por algún proceso que está llevando a cabo en la red global de la Internet y que nosotros no tengamos un esfuerzo razonable para conocer e identificar las operaciones que provienen de este tipo de actos que pudieran derivarse a futuro, no lo dudo, en una investigación formal por el gobierno y que si de alguna manera nuestra organización pasó o fue utilizada por un grupo delictivo para ser un pivote o un punto de referencia, un punto de reenvío de este tipo de recursos a nivel mundial, pues nos vamos a ver con multas como la estamos viendo en la actualidad acerca de bancos que voluntario o involuntariamente han participado en este tipo de operaciones. Interesante, ¿no? Hay que incrementar nuestro nivel de monitoreo en las Bitcoins y a mejorar nuestros procesos de monitoreo y conocimiento del cliente. Continuamos. Una noticia que proviene de Argentina. El país de Argentina nos ha dado muchas noticias y muchas enseñanzas acerca de lo que debemos y no debemos hacer en temas de cumplimiento. Pues esta noticia habla acerca de que un grupo de narcotraficantes están utilizando a los jubilados como prestanombres para hacer procesos de lavado de dinero. Y es que bandas vinculadas con el narcotráfico reclutan a jubilados para la compra de departamentos y autos con una nueva y sofisticada modalidad delictiva utilizada para el blanqueo de capitales que están siendo investigada en el país sudamericano.
y es que desde la Operación Guerrero de los Balcanes derivó en una captura de varios integrantes de una banda de narcotraficantes internacionales liderados por serbios que transformaban cocaína desde Argentina hacia Europa. ¿Cómo hacían regresar el dinero? Bueno, reclutaban a mayores de edad, a gente de la tercera edad, a jubilados, que ya habían tenido una vida productiva, que de alguna manera habían podido justificar el ingreso y que en este momento ya no estaban tributando debido a que se encuentran jubilados y obviamente eran poco identificables por parte de las autoridades financieras. Gente normalmente respetable que tenían un ingreso comprobable, se han dedicado a comprar bienes o a recibir transferencias internacionales y obviamente son prestanombres de estos grupos delictivos. Esta tipología no solamente es argentina, esta tipología ya se ha dado en otros países, específicamente en países en donde el gran necesidad de recursos por parte de los nacionales, como en España, debido al paro, han sido utilizados prestanombres para poder llevar dinero de algunos países sudamericanos a España y después de España poderlo utilizar como punto de referencia y de reenvío de estos recursos a otras partes del mundo. El tema es que los delincuentes están buscando personas vulnerables o necesitadas para llevar a cabo mediante una cuota o una pequeña comisión, prestar el nombre y poder llevar a cabo y justificar los ingresos que pudieran tener en actividades delictivas en otras partes del mundo. Es importante que ustedes empiecen a monitorear las áreas de actividades vulnerables y de personas vulnerables dentro de su radar de cumplimiento. No solamente la debida diligencia o el conocimiento. ¿Quién de ustedes está estratificando por edad? ¿Quién de ustedes está estratificando por tiempo de desempleo? O por actividad. ¿Me explico? Entonces tendríamos que empezar a monitorear un poquito más este tipo de operaciones y sobre todo establecer reglas de negocios que nos permita identificar cuando un jubilado está teniendo una operación obviamente fuera de su perfil debido a que es jubilado, pensionado de gobierno y su nivel de ingreso justificado pudiera ser menor. ¿Me explico? Y de repente empieza a hacer operaciones importantes de cuantía o bien operaciones de compra de bienes o de servicios que pudieran justificar una transferencia internacional. Y sobre todo en Argentina, en donde el tema de la paridad y el tema del cambio de divisas pues está siendo limitado y sobre todo no existe la cantidad de dólares que el mercado demanda. Interesante, ¿no? Continuamos. Queremos agradecer su atención a este noticiero semanal de gestión del riesgo, prevención de fraude y prevención de lavado de dinero. Esta semana hemos tenido noticias importantes, sobre todo que nos han enseñado un poquito a cómo están llevando a cabo las tipologías de lavado de dinero en otras partes del mundo. Es importante que ustedes empiecen a calibrar sus modelos de evaluación y sobre todo ver en dónde están los riesgos asociados a nivel mundial. Manténganse bien enterados, los invitamos a que continúen con nosotros, a que se inscriban en nuestra página de internet y sobre todo que en el registro ahora daremos una hora de capacitación mensual en temas específicos importantes, por ejemplo el de la OCDE, por ejemplo el tema de transparencia internacional, por ejemplo el tema de FATCA. Vamos a estar dando una hora de capacitación gratuita a nivel mensual para todos aquellos que se inscriban a nuestra página y que nos hagan llegar su información de contacto. Y bueno, recordarles también que tenemos capacitación en línea. La próxima semana iniciamos el curso de formación de auditores de cumplimiento, un curso de 40 horas en línea que se dará los lunes de 4 a 8 de la tarde, de 4 a 8 de la noche, horario central de México. También tenemos un curso de integración de expedientes que va a ser de 8 horas, lo vamos a dar en septiembre también en línea. Tendremos algunos otros cursos como el de crédito, que será de 24 horas, que serán 3 días consecutivos de formación. Y tenemos algunos otros de cumplimiento legal. Queremos invitarlos a que estén en contacto con nosotros, Facebook, Twitter, correo electrónico, nuestras páginas www.migueltenorio.com, www.profin.mx y www.ecoacc.com.mx. Están a su disposición y esperamos sus comentarios y retroalimentación referente a los temas que les preocupan y estamos en contacto continuo con ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica.
En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Todo esto ha llevado en este proceso de reestructura y de volver a tomar una posición importante en el mercado, que HSBC haya declinado el manejo de muchas de estas cuentas de consulados, y que ahora esté reorientando su modelo de negocios en un esquema de apetito más controlado referente al riesgo. Y es que anteriormente contar con los consulados representaban un riesgo reputacional importante, pero también representaban estar en la élite del dominio político a nivel mundial, debido a que pues estaban realizando y operaciones de confianza con algunos gobiernos a nivel mundial. Sin embargo, HSBC está cerrando, se estima que 40 embajadas han sido informadas del proceso de cierre, y que entre ellas se considera, sin que esto sea una noticia verificada, que el Vaticano y algunos otros países del África están siendo sujetas a este cierre de cuentas de las embajadas. En HSBC se ha reestructurado el modelo, y parte de esta reestructura y de este nuevo matiz que se le está dando a la gestión del riesgo fue la desincorporación importante de algunas oficinas que representaban alto riesgo, pero que no eran una fuente de ingreso para el propio banco, y la desincorporación de clientes de alto riesgo, entre ellos PEP, personas políticamente expuestas, y obviamente aquellas oficinas que pudieran representar un riesgo para la entidad en temas del manejo a nivel mundial. Recuerden que en la actualidad hay algunos esfuerzos importantes por algunas organizaciones internacionales como la OCDE en temas de el seguimiento al dinero producto de la corrupción y del soborno. En una nota Bienvenidos al noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención del fraude y prevención del lavado de dinero. En esta semana tenemos noticias importantes. Vamos a iniciar con una que tiene que ver con el banco HSBC, y es que este banco ha reforzado su modelo de prevención de lavado de dinero, y esto ha llevado a que en Londres se estén cerrando operaciones con consulados. Y es que recuerden que los consulados de algunos países representan el movimiento importante de algunas cuentas y de montos relevantes en efectivo para el manejo de sus propias obligaciones que tienen con la obligación y la operación en los diversos países, pero obviamente al ser consulados pues representan también los intereses de gobiernos y de personas políticamente expuestas. Relacionada a esta misma tema del HSBC, resulta que ya en Washington, por indicaciones de algunos bancos importantes, entre ellos JP Morgan Chase y el Citigroup, empezaron a cerrar cuentas a bancos desde el 2010 y 2011, obviamente en el 2012 también, y esta noticia se empezó a dar porque estas oficinas de representación consular o bien embajadas empezaron a buscar bancos más pequeños para poder llevar a cabo sus operaciones de manejo de efectivo en Estados Unidos. Entre ellos empezaron a ver al Congressional Bank, el Washington Free Bankers Incorporated y algunas otras filiales de estos bancos que había en Estados Unidos. Ahora,
con este nuevo modelo están incrementándose el nivel de riesgo en la evaluación de todos los bancos y servidores de servicios financieros a nivel mundial, y obviamente esto va a empezar a originar